La 36ª edición de WrestleMania es este fin de semana, así que para prepararnos, estos son 36 datos que debes conocer sobre el show de shows. Este será el cuarto WrestleMania en emanar desde el estado de Florida. WrestleMania 24 y 33 fueron en Orlando y Miami fue sede del 28. WrestleMania generalmente se hacía en arenas hasta que la edición número 23 se llevó a cabo en el Ford Field de Detroit. El número de asistentes ha estado por encima de 70,000 fans desde entonces. El primer WrestleMania al aire libre fue el 9º, realizado en el Hotel y Casino Caesars Palace en Las Vegas. El mayor número de asistentes fue en WrestleMania 32, cuando 101,763 almas abarrotaron el estadio AT&T de Dallas. Hulk Hogan tiene el récord de más eventos estelares consecutivos con media decena en WrestleMania 5 al 9. En este caso nos referimos al evento estelar como último combate de la noche. Roman Reigns casi empató el récord con uno menos del 31 al 34, pero su racha terminó el año pasado. Hablando de rachas, veamos la de The Undertaker. El hombre muerto tiene el récord de más combates con 26. El fenómeno acumuló 21 victorias al hilo. Su famosa racha terminó en WrestleMania 30 en Nueva Orleans, cortesía de Brock Lesnar. WrestleMania regresó a Nueva Orleans en el número 34, donde Charlotte rompió la racha invicta de Asuka de 263 combates. En WrestleMania 35, Kurt Hawkins ganó el campeonato de parejas de Raw con Zack Ryder, terminando la racha de 269 derrotas al hilo. The Undertaker tiene el mayor número de victorias en el show de shows con 24. Triple H tiene la marca opuesta con 13 derrotas. Randy Savage tiene el récord de más combates en una sola noche, compitiendo y ganando 4 en WrestleMania 4. La Roca ganó el combate más veloz en la historia del evento, venciendo a Eric Rowan en 6 segundos en WrestleMania 32. Shawn Michaels ganó el combate más largo, venciendo a Bret Hart y quitándole el campeonato de WWE en 61 minutos y 25 segundos en WrestleMania 12. El campeonato universal ha sido defendido en los últimos 3 eventos y Brock Lesnar ha competido en esos 3. Hemos visto 148 combates titulares en WrestleMania y 94 han resultado en que el título cambie de manos. Ese número incluye batallas en el kickoff. Ha habido 2 cambios de campeonato mundial en la misma noche en 4 WrestleManias. El título de WWE cambió de dueño 2 veces en WrestleMania 9. El de WWE y el Mundial de Peso Completo cambiaron en el 21, y el de WWE Universal regresaron a hogares distintos en el 33 y 35. El año pasado en WrestleMania 35, vimos 8 cambios de manos con 10 títulos en juego. Solo los Usos y Samoa Joe retuvieron los suyos. 2 superestrellas han concluido el show sujetando 2 campeonatos. Becky Lynch el año pasado, en WrestleMania 35, y The Ultimate Warrior en el 6º show de shows. El año pasado fue la primera vez que mujeres compitieron en el evento estelar. 6 combates no titulares han sido el evento estelar de WrestleMania. Este año, Charlotte Flair disputará un campeonato femenil por 5ª vez consecutiva. John Cena defendió o compitió por algún campeonato mundial de WrestleMania 21 a 27. Quizás Charlotte empate esa marca en el 2022. Esta será la primera vez que el campeonato femenil de NXT se dispute en WrestleMania, cuando Rhea Ripley lo ponga en juego ante la reina. En WrestleMania 30, WWE instituyó la batalla real conmemorativa de André el Gigante. Heath Slater es el único que ha competido en todas. Braun Strowman ganó la del año pasado eliminando a Colin Jost de Saturday Night Live. En WrestleMania 34, se estrenó la batalla real de mujeres. Naomi y Carmella han ganado las 2 ediciones respectivamente. La música siempre ha sido una parte crítica de WrestleMania, y la primera presentación en vivo fue en 1989 con Run DMC y el rap de WrestleMania. Motorhead ha tocado en vivo la canción de entrada de Triple H 2 veces, en WrestleMania 17 y 22. La contienda de John Cena y el demonio Bray Wyatt marcará la revancha número 2 en un WrestleMania. Su primer combate fue en la edición número 30. Ha habido 2 rivalidades que se han alargado en 3 batallas mano a mano en WrestleMania: The Undertaker ante Triple H y La Roca contra Stone Cold Steve Austin. La última batalla entre el Hombre Muerto y Triple H en el show de shows fue dentro de la celda infernal. La primera lucha de escaleras de Money in the Bank se realizó en WrestleMania 21 y el combate era parte integral del show de shows hasta el 2010, cuando se convirtió en un evento separado. Ha habido 23 canjeos oficiales, pero solo uno en WrestleMania. Eso sucedió cuando Seth Rollins interrumpió el evento estelar en el 2015 para ganar el campeonato de WWE. Este finde, Edge competirá en su primer combate mano a mano en 3.290 días cuando enfrente a Randy Orton en una lucha de último hombre de pie.
Drew McIntyre retará al campeón de WWE por primera vez en su carrera cuando enfrente a Brock Lesnar en el único WrestleMania que es demasiado grande para una sola noche. Esta fue nuestra lista. ¿Qué dato te sorprendió más? Hasta la próxima. Gracias por ver Les Des.